Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es hora de permanecer. La vida cristiana enfrentamos muchos desafíos, muchos problemas. Vienen ataques a nuestra vida de diferentes índoles, de diferentes direcciones. La familia, el hogar, el trabajo, los vecinos, en la iglesia. Las tentaciones que afrontamos, ¿verdad? Del televisor, de lo que escuchamos en la radio. Cuando caminamos, lo que perciben nuestros ojos. Pero en medio de eso, Dios nos hace un llamado a través de Jesús a permanecer en Él. Y si ustedes notan en los versículos, ustedes pueden contar las veces que Jesús mencionó la palabra permanecer. Desde el versículo 3 hasta el versículo 10, hasta el versículo 9 especialmente, pero hasta el versículo 10, 10 veces Jesús menciona la palabra permanecer. Apenas en 8 versículos, en 10 versículos, en 8 versículos, en 7 versículos específicamente, en 7 versículos Jesús repite 10 veces la palabra permanecer. Y el contexto de estas palabras, mis queridos amigos y hermanos, es que ya Jesús entró a la cena, está con los discípulos, es su última reunión con los discípulos. Ya Jesús viene hablando de algunas enseñanzas, ¿verdad? Ya en el capítulo 14 le ha dicho que no se turbe vuestro corazón, que crean en Dios. Ya Jesús está acondicionándole la mente a los discípulos. Pero le hace un llamado a sus discípulos a que permanezcan en Él. Y estos textos bíblicos están divididos en dos partes. Una es el resultado que da como permanencia en Cristo, y el otro es el resultado cuando no estamos en Cristo, cuando no pertenecemos, cuando no permanecemos en Cristo. Número 1, cuando no permanecemos en Cristo, lo primero que Jesús dice es que entonces usted no lleva mucho fruto. Si no permanecemos en Cristo, no podemos dar frutos. Y esos frutos son primero frutos de arrepentimiento, de corazón, frutos de ganancia de alma, frutos, ¿verdad? No puede dar fruto. Número 2, es quitado el pámpano de la vid. Y si es quitado el pámpano, dice Jesús, ¿qué pasa? Que se seca. Usted corta una rama de un árbol, ¿qué va a pasar con esa rama? Si usted corta una rama, ¿verdad?, de un árbol, ¿qué va a pasar? Se seca. Porque cuando está conectado al árbol, recibe la savia, ¿verdad? Recibe la sustancia que mantiene esa rama viva, que puede producir flores y que puede producir, ¿cómo?, frutos.
se corta el árbol, se corta la rama se seca. Por eso es que Jesús dice que nada podemos hacer si estamos como separados de Él. ¿Están entendiendo? Lo primero que Jesús hace un llamado es: miren, si no permanecen en mí y yo en vosotros, entonces el pámpano no puede dar fruto, número uno. Número dos, es cortado de su lugar porque no da fruto. Es cortado y echado y se seca. Y usted sabe, la rama cuando se seca va al fuego, dice Jesús, y allí arden. Y número tres, nada podemos hacer. Y ese nada es un nada absoluto, total. Nada. Tú no puedes tener una relación estrecha con tu esposa, amarte, si estás separado de Jesús. No puedes tener una relación estrecha con tu iglesia, con las normas de la iglesia, si estás separado de Jesús. No puedes vivir un cristianismo a la altura de lo que Dios enseña en su palabra si estás separado de Jesús. Eso está claro. Eso es lo número uno, mis queridos hermanos, que debemos entender. El que en mí no permanece, no lleva fruto. Se secará. Será cortado, mis queridos hermanos. ¿Cómo logramos esto, mis queridos hermanos? Necesitamos estar en una constante comunión con Jesucristo para poder vivir la vida de Cristo. Necesitamos una constante comunión ¿con quién? Con Cristo. Cada mañana, cada día, a cada instante, a cada hora, hay que estar conectado con Dios. Hay que estar pensando en Dios. Hay que estar pensando en Jesucristo. Hay que estar pensando en el cielo. Porque si no, el pecado, ¿qué hace? Nos arropa, nos asedia. Tenemos ataques, mis queridos hermanos. No hay poder si estamos separados de Jesús. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él? ¿Cómo permanecemos en Él? Entonces Jesús da la clave. Miren ahora cómo Jesús dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice Él, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué es lo que debe de permanecer en nosotros? La palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? La Biblia, hermano. La Biblia. Usted tiene que estar alimentándose. No la lección de escuela sabática, la hojita que viene en el folleto cada día, no. Eso no es alimentación. Eso no es alimentación. Es profundizar. Es leerme un capítulo. Es detenerme a analizar aún la lección de escuela sabática. El texto que está usando la lección de ese día. Es yo ponerme a meditar en ese texto. ¿Cuál es el mensaje principal de ese texto? Para aquel tiempo y para este tiempo. ¿Y cuál es la lección para mí? ¿Cómo lo aplico eso a mi vida hoy? Esa palabra. Es así, hermanos. Debemos de mirar cada palabra, cada texto, como si Dios estuviera hablándome a mí. Yo tengo que mirar Juan 15 del 1 al 5 como si Jesús me está diciendo a mí: Pastor Juan Alberto Silvestre, si tú no estás conectado conmigo, si no permaneces en mí, tu ministerio será un ministerio chabacano, como decimos en Dominicana. Será un ministerio a la ligera. Será un ministerio vano. Yo tengo que mirar eso hacia mí. Usted tiene que mirar eso hacia mí. Si tú no permaneces en Jesús, si no permanecemos en Jesús, mi relación con mi esposa puede estar como en peligro.
Porque si yo no estoy con Jesús, si no permanezco en Jesús, fácilmente estoy mirando a otra mujer. ¿Están entendiendo? Eso es aplicación. Eso es lo que Jesús dice. Mis palabras deben permanecer en vosotros. Número 2. Debemos de llevar fruto para que seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que debemos de llevar? ¿Cómo? Frutos para que seamos ¿cómo? Discípulos, discipulados. Somos discípulos. Y el discípulo ¿qué hace? Hace lo que dice su Señor. El discípulo vive como vive su Señor. Antes los discípulos, cuando seguían esos grandes filósofos, como su maestro se sentaba, así se sentaba. Si el maestro comía guacamole, ellos comían guacamole. Si comía tortilla el maestro, ellos comían tortilla. Todo porque era su maestro. Ellos querían ¿cómo? Imitar a su maestro. Lo mismo debe suceder con nosotros, con Jesús. El discipulado es imitar a Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Que aún estando en la cruz clavado, perdonó a aquellos que lo estaban ¿cómo? Clavando. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? En estos días estaba escribiendo a una hermana de la iglesia, contándome problemas que de hace mucho viene teniendo con su esposo. Me dice, aquí estoy yo acostada en una habitación sola. Digo, yo y tu esposo. Él está en otra. Él está en otra habitación. ¿Sabes lo que yo le escribí a la hermana esa? Levántate, vaya a su habitación, abrace a su esposo, dígale que usted quiere orar con él, arrodíllese. Entonces usted me está diciendo que yo tengo que aguantarle todas las cosas que él me hace. Que usted esto me está diciendo, pastor, que no, ese hombre esto, hombre. Hasta mi papá ya me está diciendo que me separe de él. Y comencé a decirle, ¿tú has visto a Cristo? ¿Tú has mirado hacia Jesús? Tú has muerto en una cruz. Así le dije a la hermana, tú has muerto en una cruz. El día que tu esposo te crucifique en una cruz, entonces sí tú dirás, soy igual que Cristo. Comencé a darle orientación. Me decía, yo no aguanto más, pastor, no aguanto más. Al final me dijo un viaje de muchísimas cosas me dijo. Yo le dije, lo único que quiero decirte es que el día que tomes una decisión, debes estar convencida y segura de que Dios está de acuerdo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Están escuchando? El día que tomes una decisión, si es separarte, si es divorcio, quiero que estés convencida y segura de que esa es la voluntad de Dios, que Dios está de acuerdo. Hermanos, yo quiero concluir con el tercer punto, hermanos. Para tener una buena relación con Dios, con Jesús, tener frutos y no ser cortados, no ser desechados, debemos permanecer en el amor de Dios. ¿Permanecer en qué? En el amor de Dios, dice. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos amados por quién? Por Jesús. Somos amados por Dios. Por lo tanto, dice Él, así como yo os he amado, permaneced en mi amor.
Número uno, mis queridos hermanos, necesitamos permanecer en su palabra. Y la palabra de Él tiene que permanecer ¿dónde? En nosotros. Es lo número uno. Lo número dos, mis queridos hermanos, es que tenemos que ser discípulos que lleven fruto. Y lo número tres es que permanezcamos ¿dónde? En su amor. El amor todo lo puede. Y ya Pablo escribió más adelante, 1 Corintios capítulo 3, que eso lo conocemos de memoria. Debemos permanecer ¿cómo? En Jesús. Necesitamos permanecer en su palabra para que llevemos fruto, para que seamos discípulos. Y dice una cita aquí: permanecer en Cristo significa permanecer bajo el amparo de su amor. Es consolador saber que el amor que Cristo nos tiene es tan permanente como el amor del Padre para el Hijo. Más que eso, el Padre mismo os ama con el mismo amor con que ama a su Hijo. El Padre nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Él ama a Jesús. Por lo tanto, Él nos ama a nosotros, mis queridos hermanos. Hago un llamado a la iglesia a que procuremos permanecer en su palabra, que procuremos dar frutos y ser discípulos, que procuremos estar en Él y permanecer en su amor, porque separado de mí nada puedes hacer. Tú no puedes decir que amas si no está en Cristo. No. Si tú amas y no está en Cristo, tu amor es un amor efímero, que en cualquier momento puedes fallar. Necesitas estar con Jesús. Necesitamos estar con Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche.